En la oscuridad de la historia, hay voces que se niegan a ser silenciadas. Hoy, abrimos un libro prohibido. Las memorias de un hombre que desafió a un imperio en Emilio Aguinaldo. Esta no es solo una historia de Filipinas, es la historia de una nación forjada en sangre, traición y un inquebrantable deseo de libertad. Mi nombre era Emilio Aguinaldo, y mi vida comenzó en el corazón de una tierra que gemía bajo 300 años de dominio español. Nací en Cavite, una provincia que pronto se convertiría en la cuna de la revolución. No éramos salvajes, éramos un pueblo con una cultura rica, un comercio próspero y un espíritu que se negaba a ser domesticado. Pero para los colonizadores, solo éramos súbditos, una fuente de riqueza y mano de obra. La injusticia era el aire que respirábamos. Veíamos a nuestros compatriotas humillados, a los frailes acumular poder y tierras, y a la justicia torcerse para servir a los amos españoles. Una noche, bajo el manto de la luna, me uní a una sociedad secreta. Su nombre resonaba como un trueno silencioso: el Katipunan. El juramento fue sellado con sangre, no la de un enemigo, sino la nuestra. Un pacto sagrado que nos unía en un solo propósito: la independencia. Nos reuníamos en secreto, en almacenes oscuros y sótanos húmedos. Cada nuevo miembro era un hermano. Cada plan, una vela encendida en la oscuridad. El líder supremo, Andrés Bonifacio, era un hombre del pueblo, un visionario, cuya pasión nos contagiaba a todos. Él nos enseñó que la libertad no se pide, se arranca. El grito de Bolintovac fue el relámpago que desató la tormenta. Bonifacio, con un gesto desafiante, rompió su cédula, el símbolo de nuestra subyugación. Mabuhay Filipinas, gritó. ¡Viva Filipinas! Y ese grito se multiplicó en miles de gargantas. La revolución había comenzado. Dejé mi vida como alcalde, abracé el fusil y me convertí en general. Mis primeras batallas en Cavite fueron caóticas, sangrientas, pero victoriosas. Cada pueblo liberado, cada guarnición española rendida, era una prueba de que lo imposible era posible. El pueblo nos aclamaba como libertadores. Éramos jóvenes, inexpertos, pero nuestro coraje suplía la falta de entrenamiento. Aprendimos a luchar en el barro, en la selva, usando el terreno como nuestro mejor aliado. Pero la guerra no solo se libra en el campo de batalla. La política, con sus susurros y traiciones, es un enemigo aún más peligroso. La revolución tenía dos cabezas: en Bonifacio en Manila y yo en Cavite. Las facciones comenzaron a formarse. Las victorias en mi provincia me dieron un nombre, un prestigio, que algunos vieron como una amenaza. Se convocó la Convención de Tejeros para unificar el liderazgo. En esa sala, el destino de la revolución cambió para siempre. Fui elegido presidente de la nueva república. Bonifacio, el fundador del Katipunan, fue relegado a un puesto menor y, humillado, se negó a aceptar los resultados. La fractura era inevitable. Bonifacio fue acusado de traición, de intentar formar su propio gobierno. El juicio fue rápido, las pruebas dudosas. Me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida. ¿Debía perdonar al hombre que encendió la llama de la revolución? ¿O debía eliminar una amenaza para la unidad de nuestra causa? Firmé la orden de ejecución. Aún hoy, el peso de esa firma me persigue en sueños. Fue un acto necesario, me dije, para salvar la revolución de sí misma. Pero la sangre de un hermano manchó nuestra bandera. Fue el primer gran sacrificio, la primera gran traición en nuestro camino hacia la libertad. Con el liderazgo unificado, pero el espíritu herido, la lucha contra España se intensificó. El general Polavieja lanzó una contraofensiva brutal. El hambre, la enfermedad y las balas diezmaban nuestras filas. Nos retiramos a las montañas, a un lugar llamado Biaknabato. Allí, rodeados, redactamos una constitución y establecimos una república en las cuevas. Éramos un gobierno de fugitivos, pero éramos un gobierno. España, desgastada por la guerra en Cuba y Filipinas, nos ofreció un pacto, una tregua. Prometieron reformas, una amnistía y una suma de dinero
a cambio de nuestro exilio. Acepté, fue una decisión pragmática, no una rendición. Nuestro pueblo estaba exhausto. Necesitábamos tiempo para reagruparnos, para comprar más armas, para planificar el siguiente golpe. Partí a Hong Kong con mis hombres de confianza, dejando atrás una tierra en tensa calma. Muchos me llamaron traidor por aceptar el dinero español. No entendían que la guerra es también un juego de estrategia. En el exilio, no descansamos. Usamos los fondos para adquirir armamento y mantener viva la llama de la independencia. Y entonces, un nuevo jugador entró en el tablero. Un gigante con estrellas en su bandera, los Estados Unidos de América. La guerra hispano-estadounidense estalló. Los diplomáticos americanos me buscaron en Singapur y Hong Kong. Me hablaron de libertad, de una alianza contra nuestro enemigo común, España. Ayúdennos a derrotar a los españoles y su independencia será reconocida, me prometieron. Vi en sus palabras una oportunidad. Dorada confía el almirante Dewey destruyó la flota española en la bahía de Manila y me trajo de vuelta a Filipinas a bordo de un barco estadounidense. Desembarqué en Cavite, mi hogar, no como un exiliado, sino como un libertador, respaldado por una potencia mundial. El pueblo se alzó de nuevo, con más fuerza que nunca. En cuestión de semanas, con las armas que traje y el apoyo popular, acorralamos a las fuerzas españolas en Manila. La victoria era nuestra. El 12 de junio de 1898, desde el balcón de mi casa, en Cowet, declaré la independencia de Filipinas. Izamos nuestra bandera, con su sol y sus estrellas. Por primera vez, cantamos nuestro himno nacional, lloramos de alegría, éramos libres. O eso creímos. Mientras celebrábamos, los americanos negociaban a nuestras espaldas. En París, España nos vendió a Estados Unidos por $20 millones. Pasamos de ser una colonia española a ser una propiedad estadounidense. La alianza se convirtió en una amarga traición. La guerra que siguió fue aún más cruel. Ahora luchábamos contra nuestros supuestos aliados. Una guerra desigual contra un ejército moderno y bien equipado. Los americanos nos llamaban insurrectos. En nuestra propia tierra, practicaron una política de tierra quemada. Crearon campos de concentración. La violencia fue indescriptible. Fue una guerra que el mundo decidió ignorar. Pero nosotros luchamos por cada palmo de nuestro territorio, por el honor de nuestra bandera, por la promesa de libertad que se nos había arrebatado. Me convertí en un fugitivo, perseguido por las montañas del norte de Luzón. La captura fue inevitable. En Palenque, en 1901, un engaño de mis enemigos me puso en sus manos. Fui llevado a Manila como prisionero. Me obligaron a jurar lealtad a los Estados Unidos para detener el derramamiento de sangre. Mi lucha armada había terminado, pero la lucha por Filipinas nunca terminó. He vivido muchos años desde entonces, viendo a mi nación crecer bajo una nueva sombra. He visto la promesa de independencia pospuesta una y otra vez. Escribo estas memorias, no para justificar mis acciones, sino para que la verdad no sea enterrada. Fui un héroe y un villano, un libertador y un hombre que cometió errores terribles. Mi historia es la historia de Filipinas, una lucha compleja, dolorosa y gloriosa por definir nuestro propio destino. Una lucha que aún hoy continúa. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos. IA para más obras que nunca escucharás en otro lado.